Disonancias. De lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde. Una hora de otros pensamientos. Los que están fuera de las voces dominantes, que son en esencia patriarcales, clasistas, racistas, colonialistas. Dicen que un hombre blanco vino del mar con 3 carabelas, un lupanar y una cruz de plata para transar. Cuentan que decidido quiso cruzar, llegar a la orilla, ver más allá, regresar volando con Superman. Disonancias, las que conozcamos y las que vayamos descubriendo. Las que ensanchen la propuesta feminista, emancipatoria y descolonizadora de los pueblos. 1502, que bautizo mi Señor, cómo vino a descubrir lo que ya existía aquí. 1502, que bautizo mi Señor, cómo se le fue a ocurrir ese nombre pa' un país. Disonancias, para que el discurso hegemónico caiga. Usted está escuchando Disonancias, nuestro programa de las 5 de la tarde. Y hoy tenemos de nuevo una invitada especial, alguien con quien vamos a conversar de todo un poco. Así vamos a pretender hablar como hablamos las personas. No es una entrevista, no es una cosa formal, digamos en el sentido estructurado que la academia nos quiere imponer, sino más bien una conversación desde lo humano, desde las preocupaciones que tenemos las personas que vivimos en países con tantos altibajos, con tanta ausencia desde el Estado en términos de poder proporcionarnos cosas básicas. Y dentro de esas cosas básicas para nosotras está la ternura de la poesía. Y ella es una poeta. Maya Kun, compañera, un gusto, una honra tenerla aquí en Disonancias. Bienvenida. Muchas gracias, Carla, por la invitación y por darme pues el privilegio y la oportunidad de compartir con la audiencia de tu programa. Y pues aquí muy contenta de poder estar al aire de nuevo, porque el tema de la radio es un tema que me ha movido durante algún tiempo. Pues eventualmente vuelvo a la radio, vuelvo a las transmisiones, y pues esa es una cosa que me hace muy, muy contenta me da mucha alegría el poder hablar a través de la radio con las personas. Gracias. Sí, la radio es fascinante, porque una se pregunta qué personas te están escuchando al otro lado, ¿no? y hace una labor importante la radio. Esta radio tiene, digamos, la limitación de que es solo por internet, cosa que también se vuelve de alguna forma una posibilidad distinta, porque te escuchas a gente de otras partes del mundo, ¿verdad? Y también se va armando como una comunidad, sobre todo en estos tiempos en que también cambió un poco la forma de consumir los contenidos. Y digamos que el internet ocupa ahora para alguna parte del mundo, no toda ni la mayoría, una forma de comunicarnos, ¿no? De hacer llegar las ideas. Y esta radio se quiere nombrar como una radio popular, una radio anticolonial, antipatriarcal, todos los antis que nos hagan realmente romper con el pensamiento hegemónico. Así que Maya, vamos a comenzar presentándote. Sos profesora, sos poeta. ¿En qué orden lo pongo? Contanos un poco de tu vida. Recién estuvimos juntas en el Tegucigalpa y ya habías estado otras veces aquí en Honduras, ¿verdad? Contanos un poco cómo es tu actividad y cómo combinas tu día a día con
el arte de crear, de hacer poesía? Pues vieras que soy maestra de profesión. Aquí en Guatemala teníamos hasta hace algunos años la opción de formarnos profesionalmente luego de yo creo que ustedes le dicen la secundaria, ¿no? Nosotros aquí luego de la primaria viene 3 años de básicos y luego ya nos teníamos, aún existe, pero ya es diferente por cuestiones de reformas que le han hecho en el Ministerio de Educación, la carrera de magisterio. Y yo tuve la oportunidad de graduarme como maestra de educación primaria, siendo muy joven, y empecé trabajando en el ámbito privado, pero casi inmediatamente luego de graduarme entré a la universidad a estudiar un profesorado en Historia y Ciencias Sociales. Sin embargo, en esos mismos años vino una persona de México, de una de las escuelas de educación popular en América Latina, y me habló de la educación popular y me pidió que trabajara con él, y me enamoré de la educación popular y me quedé ahí. O sea que la docencia fue como solo el inicio, ¿verdad?, de mi carrera profesional, por decirlo de algún modo. Y luego ya encontré la educación popular y aprendí de ella y empecé a caminar en ella, y ya esa fue mi experiencia más fuerte, digamos, a nivel laboral y a nivel de activismo también, porque a veces, digamos, se combinan ambas cosas, ¿verdad? Entonces eso es lo que soy, digamos, inicialmente. El profesorado nunca lo terminé en la universidad. El tema del arte pues apareció en mí como siendo una niña. Estaba en la transición de la niñez a la adolescencia, y pues tuve la gran oportunidad, porque bueno, eso sería otro tema, ¿verdad?, hablar de oportunidades en nuestros países, pero surgió en esa época, te estoy hablando del año 85 más o menos, surgió un movimiento de arte popular que se llamó Emprofola, Escuela de Música de Proyección Folclórica Latinoamericana, y estuve ahí en talleres de percusión, de marimba, de flautas andinas, y de pronto llegó el teatro. Y bueno, estuve en todos los talleres que pude. Y bueno, esa fue una base muy importante para mí, porque cuando estaba en el segundo año de magisterio me invitaron a formar parte de un grupo de teatro. Y lo hice, éramos estudiantes desde niños de primaria, de sexto primaria, hasta estudiantes de magisterio más o menos, que formábamos el grupo. Y entonces ahí fue también otra escuela muy importante para mí, y tenía como esa base de la música, luego la base del teatro, y ya estando en la universidad se abrió más bien dicho un taller de poesía en la misma Universidad de San Carlos, y ahí fue que, bueno, lo de la escuela ya había pasado, lo del teatro ya había pasado. Y bueno, de pronto apareció ese taller de poesía y participé en él durante los 5 años que duró, del año 93 al 98. Y esa fue, digamos, ese fue punto de partida para que yo luego me integrara, no sé cómo decirlo, pero me integrara, digamos, a este mundo de la literatura. Entonces tengo como esas tres facetas en mi vida: el arte popular, la música y la literatura. Sin embargo, en lo laboral y en el activismo, pues siempre he estado ahí involucrada en proyectos de cambio y en proyectos donde de pronto aparecía la oportunidad o de hacer comunicación o de hacer educación popular. Entonces, tengo como un abanico de situaciones ahí que me han
me han formado, que me han hecho lo que soy ahora. Y aunque actualmente pues educación casi no trabajo, más comunicación, y sinceramente últimamente me dedico más a la edición. Estoy trabajando con edición, he hecho ediciones de libros, de cuentos, de poesía y otras cosas, ¿verdad? Que por trabajo tenemos que hacer, por pura necesidad, pero es algo que me gusta. Afortunadamente me gusta mucho ese trabajo de la edición y algo de mediación pedagógica, aunque no es mi fuerte, pero también lo hago. Entonces, como te digo, es un abanico de cosas en el que he estado activa hasta la fecha. Y es que todo es integral, ¿verdad, Maya? Porque una cosa no solo te lleva a la otra, sino que yo creo que una es como, en la medida en que se va acercando a diferentes disciplinas, a diferentes formas de la expresión, porque la educación popular es también, me imagino que las herramientas de la música, del teatro, de la poesía, te sirven un montón para poder enriquecer la propuesta de la educación popular. Y luego igual pues tener estos elementos en la cabeza es que te van haciendo como un colchoncito, siento yo, y que te permiten entonces también desarrollar tu trabajo como editora, como comunicadora. Todo está junto con pegado, como digo yo. Así es. Sí, todo se conjuga en algún momento. De hecho, he tenido también la oportunidad de que me entrevisten para algunas investigaciones y cosas relacionadas con la literatura de mujeres, así. Y me decían eso, es que cuando te leemos, me decía una persona, se siente que hay algo ahí más como de fondo en cuanto al ritmo o a la estructura de un poema. Y es algo que, pues, cuando estamos escribiendo no lo vemos o no lo planeamos. Al menos yo no planeo lo que... Bueno, o sí, planeamos, bueno, quiero escribir sobre esto, pero se me vino tu poema, La que no soy, que sí. es muy rítmico. Sí. Sí. Sí, justo esa fue la... cantarlo. Mira, sí, pues precisamente esa es la cuestión, ¿verdad? Que cuando Elena Tamargo es una poeta cubana que falleció hace algunos años y nos vimos únicamente 2 veces en la vida. Yo la conocí en un encuentro de poetas, básicamente, que hubo en una universidad chiquita, privada, en un lugar que se llama DeLand, en la Florida, en Estados Unidos, que es mi única vez que he ido a Estados Unidos. Entonces, ella llegó invitada también, pero ella no vivía en Cuba, sino en México. Y entonces cargaba como una cuestión ahí recurrente de dolor y de tristeza por no volver. Ella decía que no podía volver a Cuba y también tenía deseos de venir acá a Guatemala, a conocer Antigua Guatemala. En fin, bueno, tú sabes cómo es el tema de las y los artistas con una alta sensibilidad y bueno, una serie de situaciones también en su vida personal, pero el encuentro fue así como esos encuentros en los que tú conoces una persona e inmediatamente te conectas. Eso nos pasó a ambas. Ella en su tradición cubana y yo en mi tradición maya, aunque yo tampoco pues viví en una comunidad maya nunca en mi vida. Yo vivo en un área semiurbana, digamos, porque tenemos características rurales acá donde vivo, pero también estamos casi en la ciudad, ¿no? Entonces fueron muchas cosas. Y luego estuvimos compartiendo a la distancia, luego enfermó, bueno, toda una situación ahí. Y entonces surgieron esos poemas. Y este poema en particular tiene eso, porque acá en Guatemala tenemos un ritmo tradicional que es el son, pero es el son guatemalteco, que también tiene sus variantes, es más para marimba.
el instrumento de la marimba es muy importante acá, hasta ha sido declarado instrumento nacional y es parte de la identidad. Yo creo que no solo de Guatemala, sino de Mesoamérica, porque ustedes también tienen marimba en Nicaragua, en Costa Rica, ¿verdad? Pero el son tradicional acá es muy distinto al son cubano, entonces la idea en ese texto es eso, unir el son o hablar del son, ¿verdad? El son como un ritmo, como algo que une, algo diferente pero que une, que tiene sus propias características. Entonces fue un tema fuerte, digamos, que le dio lugar a crear textos que están incluidos en poemario alrededor de la casa. Fíjate que hasta ahora que vos contás eso de Elena, yo asumía a Elena como que, bueno, efectivamente, aunque no una hermana biológica, pues, sí una hermana, pero yo imaginé una hermana biológica, fíjate. Y mira. Sí. Y está en alguno de los otros libros también, La Rueda o Poemaya. No, este libro, este libro Alrededor de la Casa es un libro que yo tenía, por decirlo de algún modo, listo o ya preparado o trabajado alrededor del año 2005, pero sentía que le faltaba algo, no sé qué. Y entonces yo lo tenía ahí como guardado. Y hace 2 años más o menos, yo pertenezco a un grupo de escritoras y escritores. No somos un grupo literario como los grupos tradicionales que se juntan para hacer sus publicaciones y trabajar solo literatura, sino que nos conocimos por la literatura, pero somos más amigos que porque nos unimos para celebrar cumpleaños, la Navidad o el Año Nuevo. Y cuesta mucho que coincidamos y nos juntemos todos y todas. Hay una amiga en Uruguay, por ejemplo, entonces eso es bien difícil, y otra amiga vive en Cobán, entonces es complicado. Y más hablamos de política y de situaciones en la literatura, pero cada cual va por su camino, o sea, cada cual hace una vida distinta. Sin embargo, en este grupo hablamos de cosas de la literatura, y ya no sé por qué te estoy hablando del grupo y de la poesía. Porque estamos hablando de la vida. Ajá. Porque es bonito que la gente conozca a las personas que nos están dejando ahí la memoria, la piel en sus libros. Y son personas, somos personas bien común y corrientes, y no esta idea de que somos personas especiales. Hoy me hacía gracia porque estaba escuchando en el noticiero de la mañana que estaban haciendo comentarios de un jugador hondureño que juega ya así como en otras ligas, ¿verdad? Yo no sé nada de fútbol y esas cosas. Pero entonces el tipo la noticia, imagínate la noticia que era, con quienes él, digamos, se cruza en su vida de fútbol de otra liga, ¿no? Entonces que si ha platicado o no con Piqué, si ha platicado o no con no sé cuál, dijeron otro nombre de un famoso, y que cómo era su ropa, y que puras tonteras, pues. Porque la gente se deslumbra, tiene esa idea, ¿va? De que también, por ejemplo, que un poeta es una persona que vive en una nube, así una poeta vive esperando su muso. Sí, ya recordé qué era el asunto. Entonces nosotros como grupo tenemos una editorial, pero en realidad solamente un compañero ha hecho uso del sello editorial, que es Pacaya Editores. Entonces dijeron, no, pero pongámonos serios, hagamos algo. ¿Quién tiene listo algo? Y yo les dije, yo tengo listo.
Solo es que alguien me lo revise, ¿verdad? Porque eso sí tenemos en el grupo, que procuramos que alguien revise nuestro trabajo antes de darlo a publicar. Y nadie me dijo nada. Y alguien más dijo, yo tengo esto, y ahí quedó, bueno, que dijimos. Y en eso vino la invitación de Otoniel Guevara para publicar en la Chifurnia. Pero sus indicaciones eran muy específicas. Necesito un poemario de 19 páginas. Entonces yo les dije, bueno, 19 páginas, y me puse a buscar, a revisar más bien este poemario que yo tenía guardado desde hacía muchos años, y resultó que casaba con las 19 páginas. Pero bueno, también había, para, como grupo ya habíamos hablado de hacer una edición, ¿verdad?, de nosotros mismos. Ya lo había dado yo a revisar a otro amigo poeta, a quien yo le he editado un par de libros, y me dijo él con mucho gusto, y me lo revisó y todo. Bueno, estuvo bien, pero fue la invitación de Otoniel la que me hizo mover el libro, y lo revisamos. Entonces ya un compañero del grupo dijo, a ver, sí, yo te lo reviso, me lo revisó, y dio como resultado ¿verdad? Que sí le cambié algunas cosas, sí está editado, sí está actualizado, digamos, aunque algunos textos, por ejemplo, ya habían sido publicados, como hay uno que dice, hay mucho que hacer, primero reordenaremos el espacio, y luego así. Es como muy dedicado a mi niña, ¿no? Luego hay otro que dice, no hay salitre impregnado en estos muros, el olor a mar no inunda el viento, hace falta un malecón para distinguir el horizonte, y así. Entonces, habían algunos poemas ya publicados en algún lugar. Yo hice una publicación en el 2005 precisamente, pero no los ponía todos, sino que solo puse algunos seleccionados de los libros anteriores y algunos de estos de alrededor de la casa. Pero entonces, digamos, la invitación de la Chifurnia fue como la oportunidad de sacarlo ya definitivamente, y ahí está el libro. Y es un libro que me gusta mucho porque tiene toda esa historia, digamos. Y también quería incluir ahí los poemas dedicados a Elena. A mí me gustó. Leímos parte del libro en programa de Te Leo y Te Canto. Sí. Me gusta tu trabajo. Yo no sé, muchas gracias, opinar desde la técnica y esas cosas, pero sí puedo, como todas las personas, reconocer la belleza o reconocerme en algunos textos, que me diga cosas, y yo creo que de eso se trata, pues desde mi punto de vista, ¿no? Sé que hay personas que pues sí tienen otros elementos para calificar un trabajo como bueno, malo, no sé, o otras palabras más allá de lo bueno o lo malo, pero a mí, en tanto una obra artística me diga cosas, yo me pueda ver ahí reflejada o vea reflejada realidades o situaciones de la vida de la gente, me capturan, me parecen buenas, entonces. Y eso me pasa con tu trabajo. Sí. Maya, vamos a hablar de política ahora, ¿te parece? Sí. Claro que sí. No, es algo que no podemos soslayar. ¿Verdad? Nosotros hemos dado un poco de seguimiento. Tuvimos una entrevista un poco accidentada, lastimosamente, con la compañera Sandra Morán, porque hacía mucha lluvia a la hora y era un programa en vivo y estaba una tormenta donde estaba Sandra. Fue un poco el reflejo también de nuestra precariedad en la radio, porque ella terminó haciéndome la llamada vía teléfono, porque nosotras pues no tenemos recursos para hacer llamada internacional, y de todas formas no se resolvió mucho el problema porque es que era un tema de la tormenta que estaba allá en Guate. Pero queríamos pues con ella, porque pues ella es una persona que ha participado en la política partidaria, pero creo que sobre lo que sucede más allá de nuestra participación o no, tenemos una opinión, ¿verdad? Y Guatemala está convulsionada o no convulsionada. Creo que la no movilización es una cosa que caracteriza en general
a nuestros países, ¿no? Estamos quizás también un poco cansadas de una historia que se repite y se repite. A mí me gustaría un poco que nos contaras en resumen la Guatemala que vos ves y las posibilidades que le ves a la salida, en términos de lo electoral, obviamente, porque hablar de política no es solo hablar de partidos políticos y de democracia liberal, electoral, pero a ese tema nos vamos a referir primero. Sí, mira, a mí me parece que la gente no, o sea, en general han pasado elecciones y como nuestra actitud ha sido, la mayoría de la gente le llegan a regalar una cosa y ahí está, le llegan a regalar otro partido otra cosa y ahí va. Entonces, a mí me contó un amigo que lo que hay son como reclutadores que van a los barrios, a las comunidades y le dicen a la gente, mire, hay 200 para ir a un mitin y se le va a dar comida y no sé. Bueno, les ofrecen una cantidad, les ofrecen algo, comida, o los llevan en un bus y les dan banderas, gorros, playeras, qué sé yo, cosas de un partido y van y lo hacen. Y así, estos reclutadores son los que se encargan de hacer el movimiento, digamos, de esta población para que en la publicidad, en las noticias salga la masa popular apoyando. Sin embargo, no es una cosa de convicción. Eso ha sucedido durante décadas, ¿verdad? Y entonces se ha ido generando esta cultura partidística, político-partidista en la gente, de que para eso sirve la política y que si tú activas en un partido, pues tienes garantizado un puesto en la municipalidad o en el gobierno, lo que sea. Entonces solo es una característica de la forma de hacer política que ha habido en este país. Y siempre, o más o menos de unos 30 años para acá, han surgido opciones distintas, pero que han caído en algunas prácticas de estas. Te puedo mencionar ANN, ¿verdad? Que por muchos años, por varias legislaturas, llevó a Ninette Montenegro, quien es una activista que surgió, es pionera de la lucha de las mujeres por los derechos humanos. Ella creó junto a otras mujeres el grupo de apoyo mutuo, que era un grupo que se dedicaba a buscar a sus familiares detenidos desaparecidos. Y de pronto se involucró y fue ganando y hizo una carrera legislativa muy importante. Era de las pocas voces, digamos, disonantes dentro del Congreso de la República. Y así hubo en diferentes elecciones. Sin embargo, había un problema. Y es que una vez fue por ANN, otra vez hubo alianzas con URNG, otras veces se separaron. Bueno, eso ha sido una constante también en los últimos años en la cuestión político-partidista. Y este año volvió a hacer lo mismo, porque tú mencionas a Sandra Morán. Sandra iba por una coalición, WINAC-URNG, y no lograron, creo que solo lograron 1 o 2 diputaciones. Y había otros partidos que bueno, tratan de dar de ser la contra, digamos, hacia lo que en Guatemala hemos llamado el pacto de corruptos. Sin embargo, este año estos partidos de izquierda no lograron mayor cosa. MLP, por ejemplo, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que en las elecciones anteriores, Telma Cabrera, su candidata a presidenta, quedó en 4º lugar, esta vez desapareció. De hecho, Telma Cabrera y Jordán Rodas, el binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, no fueron inscritos por una cuestión legalista que ni era real, o sea, e inmediatamente después
de esta situación, el vicepresidenciable Jordán Rodán se fue del país. Y así hay mucha gente que se ha estado yendo, fiscales, jueces y gente y periodistas, incluso una periodista de CNN está en Estados Unidos. Entonces es todo un abanico de cuestiones que han estado sucediendo, y digamos, eso es lo que ha pasado. Sin embargo, este partido de centro o de socialdemocracia, se definen ellos, Semilla, fue como el único que quedó y dio la sorpresa. Y todo lo que hicieron previo a las elecciones del 25 de junio para, ¿cómo decir?, disminuir la participación de alternativas más populares, más de la gente, más de organizaciones de la sociedad civil, que este año decidieron muchas personas involucrarse en las candidaturas, pero no lograron quedar. Este partido relativamente nuevo, porque en las elecciones anteriores ya tenían diputados y ahora pues como que creció. Y te hablo de Semilla, que están en la segunda vuelta y que fue la sorpresa, de verdad, para mí incluso, para muchas personas, fue la sorpresa, porque teníamos opciones. Teníamos Winacu RNG mismo, que estaba lanzando a un binomio, digamos, donde el candidato presidencial pues viene de los pueblos mayas, es un profesional maya y eso, pero no se logró. ¿Qué lectura le puedo hacer yo a esta situación? Bueno, y que en este momento también el Ministerio Público y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que antes llevó, por ejemplo, a expresidentes a la cárcel, y ahora es todo lo contrario, está criminalizando y judicializando a periodistas y candidatos. Uh-huh. Tuvimos un poquito de dificultad. Me imagino que nos pasa lo que nos pasa en nuestros países. Se cae la señal, se va la luz, mil cosas de la precariedad. Pero Maya, continuemos. Entonces, estaba yo así como, ay, ¿cómo lo resuelvo? ¿Verdad? Sí. Porque me parecía además que íbamos como ya encontrándole el gustito a eso de que nos apasiona a ambas, que es el tema pues político, ¿verdad? Más allá de lo partidario, pero que también tenemos una opinión sobre cómo se dan los tantos en esta política partidaria. Íbamos más o menos diciendo esto. Sí. Continuemos, sí. Sí, fíjate que, bueno, pues hay muchas lecturas, ¿no?, sobre este fenómeno de la sorpresa que dio este partido Semilla. Pero hay varias cosas que podemos decir, ¿no? Por un lado, yo no soy muy asidua a la red que más uso es Facebook, pero me dicen que en TikTok hubo muchos videos de Bernardo Arévalo, que fue que es el partido que quedó en segundo lugar y que va a segunda vuelta con UNE de Sandra Torres, que también en su momento se definieron como socialdemócratas, pero están más alineados hacia la derecha, ¿verdad? Y entonces, sí, realmente fue una sorpresa para la mayoría, ¿verdad? Principalmente para lo que te comentaba anteriormente, que se llama el pacto de corruptos.
Entonces, ahora se habla del fenómeno semilla, pero me dice algunas personas que se supo capitalizar, digamos, la cuestión de la juventud. Hicieron mucha presencia en redes sociales y tienen muchas personas jóvenes que son la cara visible del partido. Algunas creo que ni lograron diputaciones. Pero bueno, eso, todo eso, y digamos el voto de la juventud, pero no solo de la ciudad, porque ha pasado en las elecciones anteriores que el área urbana es la que define la presidencia, y los últimos 3 periodos han sido nefastos, ¿verdad? Y sin embargo, en esta ocasión fue la juventud no solo urbana, sino también de otros departamentos. Hubo varios departamentos en los que ganó este partido, por lo menos llegó al segundo lugar, ¿no? Entonces eso es una cosa muy interesante. De hecho, un amigo me decía, es que tú ves a los candidatos, la mayoría, quién está el candidato y a la presidencia, su vicepresidente, y atrás quienes están, un montón de viejos. Pero en el caso de Semilla no. En el caso de Semilla habían jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. Y sí supieron capitalizar el tema de las redes sociales. Ahora, pero si te hay una cuestión. Bien, antes de esa otra cuestión, lo que pone la candidatura de Bernardo Arévalo es en jaque, digamos, el pacto de corruptos, o más bien. Así es. Sí, lo pone en jaque. Sí, los pone en jaque y se han evidenciado muchísimo, porque previo al 25 de junio, durante toda la campaña, se hicieron acciones como la que te decía de impedir la inscripción del binomio del MLP y de otros. Ya cercano a la elección, al día de las elecciones, había un candidato que estaba sobrepasando, y anularon el partido y anularon la inscripción, el mismo tribunal. Pero Semilla no era una amenaza porque no aparecía en las encuestas. Ese es otro tema, que en las encuestas estaban en primero, segundo, tercer, cuarto lugar los candidatos del pacto de corruptos. O sea, era muy obvio que le apostaban A, B, C o D. Pero, y de pronto apareció este señor que es de derecha y todo, es más de lo mismo, pero era una amenaza para ellos, pero que era una persona nueva, y etcétera. Pero Bernardo Arévalo ni aparecía. Él no aparecía en las encuestas. Entonces, te voy a decir que cuando escucho a Bernardo Arévalo, las veces que le he escuchado hablar, me parece un tipo, no sé, digamos que a mí lo que me hace mucho ruido es que en su discurso está completamente ausente el derecho de los pueblos indígenas. Me parece que en un país donde la población indígena es tan grande, un candidato me parece muy blanco, me parece muy académico, me parece muy... Esa impresión me da a mí, ¿no? Sí. Lo que he visto. Ajá, y ese es el otro punto que te quería mencionar. Yo tengo muchas amigas indígenas que son activistas de los derechos de las mujeres y han trabajado en temas del proceso de paz y todo eso, y han activado en estos partidos de izquierda. Una de ellas es la única, el único rostro maya que yo he visto en Semilla. Ella es Manuela Alvarado y me parece que ella sí logró su diputación, pero Manuela ya es una mujer mayor de más de 70 años.
Entonces, eso no sé en qué medida influyó para que la gente votara por ella, por decirte algo. Pero la otra cosa que me decía una amiga, mi maestra, Maya, me decía, es que mire, Maya, la gente en Guatemala no va a votar por un indito o por una indita. Y eso es lo que caracteriza a Semilla, juventud, pero blanquitud. Yo creo que aquí estoy diciendo algo que sin embargo sí nos da muchísima esperanza, porque si conocemos a algunos de los candidatos de Semilla y sabemos que son personas valiosas y que en el fondo sí tienen una propuesta más integral, sin embargo su propuesta de imagen no fue en esa línea. Aunque a nivel local creo que sí. A nivel local, sí, por ejemplo, en Jutiapa había gente que son la base de Semilla, y en otros departamentos igual. Pero sí tienes mucha razón que no hay un vínculo directo con temas de los pueblos indígenas. Sin embargo, te voy a decir algo. Mucha gente mayor también votó por Arévalo. No por él, sino por su papá. Mucha gente tiene la reminiscencia, abuelas y abuelos, por ejemplo, tienen la reminiscencia de Juan José Arévalo. Y que todos los beneficios sociales de los que gozamos en la actualidad son, ¿cómo decir? Sembró la semilla Juan José Arévalo. Juan José Arévalo, el papá. Entonces, como que están esas dos cuestiones ahí. Y de hecho, ni Arévalo ni Arbenz eran no estaban muy ligados a los pueblos indígenas. Sí caminaron mucho, sí estuvieron mucho en los lugares y tenían una visión, una cercanía más personal con la gente de los pueblos indígenas, sino en sentido utilitario. Y eso también ha caracterizado de algún modo la campaña actual, ¿verdad? Pero sí, te digo, supieron capitalizar a la juventud. Ese fue su norte, digamos, su oriente. Pero quiero mencionar algo, y es que hay un periodista, Ronaldo Robles, que falleció recién en enero, febrero, una cosa así. Ronaldo era su jefe de campaña y falleció en unas circunstancias muy discutibles. Se metió al mar de madrugada y pues salió ahogado. Y hay varias lecturas que se han hecho, y incluso una lectura dice que puede ser una cosa energética, porque Ronaldo fue el jefe de comunicación del gobierno de Álvaro Colón, y Álvaro Colón también capitalizó el tema del apellido, porque es sobrino del mejor alcalde que ha tenido el país, Manuel Colón Margueta, que también iba de candidato a presidente y lo asesinaron. O sea, esas son las tácticas, ¿verdad?, que utilizan. Entonces ahorita ahí como se está dando la batalla legal, digamos, pero hay ese temor en la gente. Volviendo al tema de Ronaldo. Ronaldo fue el jefe de campaña, y yo lo escuché el año pasado en un taller, en una conferencia que dio, y dijo eso claramente. Hay que usar más las redes sociales. Hay que hablarle más directamente a la juventud con su idioma, con su lenguaje. Y pues dio la vida pues en esas. Ronaldo Robles hacía unos videos interesantísimos. Él conocía todo lo que se manejaba, porque fue el jefe de comunicación de un presidente, ¿verdad? Y conocía muy bien cómo trabaja el pacto de corruptos.
y bueno, pues ahí está el resultado de su trabajo. Sí, yo creo, Maya, que aquí hay un montón de factores que se conjugan y un montón de cosas que siempre soslayamos en el análisis, que por eso me gusta la conversación con vos, porque siento que no quedan ausentes. Y es, por ejemplo, entender que la política partidaria es una forma de la política, tiene sus tiempos, tiene sus formas, digamos que también el entendimiento de que las redes sociales juegan ese papel tan importante, ¿no? Porque pues la gente ahí consume, ¿no? Ahora la información y todo, ¿no? Pero también tiene que ver, creo yo, con que está la corrupción, la militarización, las argucias de los sectores más conservadores, su fundamentalismo religioso, que también ya hay una especie de hartazgo. Entonces la gente también, pienso yo, vota en contra de eso. No porque lo otro sea tal vez la esperanza o la posibilidad mejor, pero es que no quiere regresar ahí a esa etapa más oscurantista, ¿verdad? Sí, así es. Así es, pero sin embargo, en ocasiones anteriores, pensando en eso, se eligió a Yamatei, se eligió a Jimmy Morales y fue lo peor. Así ha sido lo peor, digamos. Cada gobierno es peor que el anterior. Sin embargo, en esta ocasión, mínimamente hay una esperanza más real. Y entonces después del 25 de junio ha habido una serie de denuncias de una serie de cuestiones. De hecho, el registrador, o no sé cómo se llama esa área del Tribunal Supremo Electoral, recibió una orden del Ministerio Público de retirarla ya en camino a la segunda vuelta, que apenas queda un mes para la segunda vuelta, de cancelar al partido Semilla. Sí, nos dimos cuenta. Entonces, y entonces, ¿qué hizo el registrador? Dijo que no se podía. Y acató, minutos después de eso, me parece, llegó una notificación de la Corte de Constitucionalidad diciendo que eso no se puede hacer porque ya estamos en campaña y eso no se puede hacer ya. Y eso, o sea, el tiempo para hacer eso debió ser antes. Exacto. Y ahora ya no es posible. Y este señor hizo su anuncio y todo, e inmediatamente después pidió sus vacaciones y se fue del país. Así. Y ahorita el tribunal, y ahorita el Tribunal Supremo Electoral, digamos lo del Pleno de Magistrados, está, digamos, alineándose más con la Corte de Constitucionalidad, y tienen que hacerlo así, porque si no, no hay institucionalidad, ya digamos, ya está tan en descrédito. Y digamos, luego del 25 de junio ya CACIF, Cámara del Agro, Cámara Empresarial, ese tipo de organizaciones de quienes tienen el poder económico, ya se alinearon y dijeron, no, hay que continuar y que, bueno, es la democracia y hagámoslo, pues. O sea, estamos jugando bien dentro de su democracia y, bueno, hay que respetar eso. Pero es el Ministerio Público y la Fiscalía contra la Impunidad, paradójicamente, quienes están haciendo todo tipo de acciones para impedir que Semilla llegue a la segunda vuelta. Entonces esa es la revuelta que hay, ese es el movimiento que hay en medio de la ciudadanía, que puede actuar, porque la mayoría de la gente, aunque quisiera estar en la plaza o haciendo cosas, no puede. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que hacer cosas para sobrevivir, porque la gente, a la larga, pero había es un discurso que nos han paro general.
Sí, fíjate que ayer había un llamado a paro nacional. Paro nacional, perdón. Y sin embargo no se concretizó. Digamos, no había bloqueos de carretera ni nada de eso, sino que era en las plazas, en el Ministerio Público, pero había diferentes convocatorias. Y había gente que decía que en todas las plazas donde se pudiera, y otras convocatorias decían el Ministerio Público aquí en Guatemala. Entonces me parece que no fue tan nacional, pero sí hubo movilizaciones en algunas ciudades importantes. No sé si en Quetzaltenango, Alta Verapaz, que serían como las más fuertes, Huehuetenango, Jutiapa, Zacapa, no lo sé, no monitoreé eso. Que tú sabes que cuando estamos en comunicación estamos ahí viendo qué pasa, pero no me dio la energía para tanto. Pero sí, aquí en la ciudad sí fue donde sí hubo movilizaciones. Y otra cosa que está sucediendo es que son autoconvocadas. No está, por ejemplo, tal organización de mujeres llamando a las mujeres, no. Es de una manera más espontánea, aunque algunas personas prefieren que digan, ¿y quién? Me preguntaban a mí, ¿quién convoca? No lo sé, cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? Sí, y entonces eso de autoconvocarse, sí, son como esas dos líneas, ¿verdad? Lo de autoconvocarse a mucha gente le llama más, pero lo de autoconvocarse a otras les parece sospechoso, ¿no? Porque quedamos también con esos resabios de la guerra, de los temas de seguridad y eso, ¿verdad? Que quién convoca, ahorita realmente no importa tanto quién convoca, porque se sabe que, bueno, la derecha no va a convocar este tipo de cosas, ¿no? Aunque se aprovechen, porque en el 2015 así pasó, había gente de la derecha en la plaza ahí manifestando, los de blanco o los pro vida ahí metidos en medio de todos nosotros. Pero bueno, son cosas que pasan en nuestros países y bueno, en este momento, aunque sabemos que en el fondo no ha habido, no se ha respetado la tal democracia, la que ha sido muy endeble y muy como en harapos siempre, pues en este momento ese es el discurso, ¿verdad? Defender lo poquito de democracia que nos queda y hacer las acciones necesarias. Y un fenómeno interesante es que mucha gente se ha plegado al discurso a favor de Semilla, ¿no? Y se está generando que poesía, que carteles, que hasta pines. Alguien se inventó hacer unos pines con y está circulando muchísimo en redes discursos, memes, qué sé yo, una cantidad de cosas. La cuestión es que digan Semilla, y me fue interesante porque cuando yo me estaba preparando para Tegucigalpa, busqué algunos poemas que no están en los libros para leer y al final solo leí uno. Pero el primero que encontré es uno que dice: de la montaña vienen estas semillas, no se asusten, no, solo son semillas para poblar no sé qué. Y entonces se me ocurrió, estaba preparándome para unas lecturas y encontré este poema y lo publiqué. Dice que lo han compartido barbaridad de veces. Yo en Facebook lo vi un par de veces y ya. Me dije, son mis amigas, ¿verdad? Tengo mi Facebook un poco restringido y me va a aparecer siempre el mismo discurso, pues, de mujeres, de derechos, ¿cómo se llama esto? Educación integral en sexualidad o de literatura, de poemas. Pero sí, alguien me contó, mira ese tu texto tan lindo, yo lo vi en Twitter, en Instagram, en no sé dónde. Ay, es una cosa así que la gente está, pero con una efervescencia, porque es como lo mínimo que tenemos en este momento. Que la misma Sandra Morán lo dijo, tenemos tan poco y en estas elecciones tenemos que apostarle a todo.
todo y a rescatar. Por eso mucha gente se lanzó a candidaturas, gente que antes no quería involucrarse. En estas elecciones lo hizo, no ganaron, no están en el Congreso, pero tenemos la opción de semilla, que como te digo, pueden ser blancos, pueden ser de una clase media acomodada y lo que sea, pero por lo menos son gente que tiene un plan de gobierno más favorecedor y que continúa con cuestiones sociales como el IX, ¿verdad? Y con otras con otras cosas que es lo poco que nos va quedando, pues, y ellos sí están como dándole continuidad a ese legado de la revolución de 1944, ¿verdad? Como te digo, es lo mínimo que se puede rescatar y bueno, en este camino estamos en este momento. Sí, yo creo que así somos los pueblos y no podemos ser de otra forma las personas, si no, pues, ¿qué sentido tendría, no? Volvemos a confiar, volvemos a tener esperanza, la necesitamos, nos la merecemos y pues sí, ojalá de verdad, como bien decís vos, pues sea algo distinto, algo más parecido a lo que en el fondo exigimos, ¿no? Que es justicia, que se acabe tanto acto de corrupción, que los pueblos tengan pues los accesos a lo mínimo, ¿no? Y bueno, Maya, yo creo que podemos hacer unos 20 programas, fíjate, porque no se nos agota el tema, pero sí se nos agota el tiempo. Y nos toca despedirnos porque hay otro programa ahora a las 6 de la tarde. Está el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia con su programa Destapando la Olla. Y pues es que va creciendo un poquito la programación de Disonancias y ya no nos podemos colgar como lo hacíamos antes. Pero sí, ojalá que hayan más oportunidades. Yo te agradezco un montón tu tiempo, tu claridad, tu palabra pausada que hace tanta falta en estos tiempos. Mil gracias por eso, Maya. Y mil gracias a ti, Carla, por darme la oportunidad de hablar de estos temas que probablemente yo no sea como muy pues conocida o dada a ello, pero es una muy bonita oportunidad de dar a conocer distintos puntos de vista y de las cosas que yo escucho también, ¿verdad? Y que me van quedando poco a poco. Así que muchas gracias, y porque pues nuestras palabras son valiosas e importantes. Así que estoy muy agradecida de que me hayas dado el espacio en tu programa y en tu radio. Yo agradecida de tu voz, porque también nosotras pensamos en Disonancias que el problema es que tenemos un imaginario construido alrededor de opiniones, primero muy masculinas, muy patriarcales y muy eso, ¿no? Como que un hombre habla o una señora de una clase social más alta y blanca y luego pues ya esa es la palabra alrededor de la cual se construyen los imaginarios. Y habemos muchas personas que tenemos opiniones y nosotras queremos que esas personas participen y sean parte de Disonancias para ir construyendo otros imaginarios de la palabra y otros imaginarios con otras palabras. Así que gracias por eso, Maya. Abrazos enormes. Muy bien. Igualmente, Carla, gracias, y gracias a quienes escuchen todo esto. Que así sea, que mucha gente nos escuche y muchas gracias, y nos despedimos agradeciendo a ustedes su escucha y a Mayacú su tiempo y su palabra. Si navego con la mente en los espacios,
o si quiero a mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. A lo mejor no hayamos coincidido en todas las ideas, pero lo que sí es segurito es que coincidimos en disonancias. Escuchamos algo fuera de las voces dominantes y disonamos, porque muchos siglos, mundos y espacios habrán para las disonancias si seguimos andando con el corazón abierto, con justicia entre las palabras y las acciones, y con la posibilidad de celebrar las diferencias, las disidencias, las disonancias. Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Gracias por haber coincidido en disonancias.